La región de Hornito, enclavada en el distrito de Hualaca, provincia de Chiriquí, constituye uno de los relieves más fascinantes de la geografía panameña, no solo por su importancia estratégica en la generación de energía nacional, sino por ser un refugio de biodiversidad donde la interacción humana y el ecosistema han forjado una narrativa de coexistencia única. Este territorio, que se eleva entre los 820 y los 1800 metros sobre el nivel del mar, se define por su alta pluviosidad, con precipitaciones que oscilan entre los 4.000 y los 8.000 milímetros anuales, y una temperatura media que invita a la reflexión, manteniéndose generalmente entre los 16 y 20 grados Celsius. La historia de este corregimiento es un tejido de colonización agraria y ambiciones industriales, comenzando con asentamientos en áreas como Pueblo Nuevo, donde familias como los Vergara, los Quirós y los Rodríguez establecieron las bases de una comunidad dedicada inicialmente a la ganadería y la agricultura de subsistencia. Sin embargo, el destino de Hornito cambió irrevocablemente con la concepción de la central hidroeléctrica Fortuna, oficialmente denominada Ingeniero Edwin Fábrega, la cual comenzó su construcción en la década de 1970 y fue inaugurada en 1984, aprovechando el caudal del río Chiriquí para transformar la fuerza del agua en el motor eléctrico del país. Este proyecto no solo implicó una proeza de ingeniería, con una presa que inicialmente alcanzó los 60 metros y luego fue elevada a 100 metros en una segunda etapa de expansión en 1994, sino que también generó tensiones territoriales y fiscales entre el Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación y el municipio de Hualaca, evidenciando los retos de integrar macroproyectos de infraestructura en contextos locales. Con una capacidad instalada de 300 megavatios, la planta de Fortuna atiende aproximadamente el 13% de la demanda energética de Panamá, produciendo un promedio de 1.500 GWh por año, lo que permite iluminar a más de 280.000 hogares. Cerca de esta infraestructura masiva, aquí se encuentra un microcosmos de resistencia ecológica y turismo consciente, de los Tan Found Hostel. Este establecimiento, el único en Panamá al que solo se puede acceder mediante una caminata cuesta arriba de aproximadamente 20 minutos, representa una visión alternativa del desarrollo, fundado por dos ciudadanos canadienses que transformaron una antigua finca de café orgánico en un santuario para viajeros. La filosofía de este lugar se basa en la sostenibilidad profunda, habiendo nacido en parte como una respuesta a la falta de empleo local generado por las grandes hidroeléctricas, decidiendo así priorizar la contratación de residentes de la zona como Don Cune, Gabriel y Don Fidel, quienes han pasado de ser agricultores a guías expertos en la interpretación de la selva. El hostal se asienta sobre 30 acres de bosque nuboso primario y secundario, operando de manera que no se taló un solo árbol adicional para su construcción, integrando sus estructuras de color amarillo brillante entre la vegetación densa. La presencia del Smithsonian Tropical Research Institute en la zona, a través de su estación de campo Casita Verde o El Vivero, subraya la relevancia científica de Hornito, donde investigadores globales estudian la captura de carbono y la taxonomía de especies en uno de los laboratorios naturales más ricos del corredor biológico mesoamericano. La naturaleza en Hornito es una explosión de vida que se manifiesta en sus árboles gigantes y su compleja red hídrica. La Reserva Forestal Fortuna, que rodea el área, alberga más de 400 especies de árboles y es un punto crítico para la conservación de la flora mesoamericana. Entre los ejemplares más impresionantes se encuentran los cedros, robles, caobas y nogales, además de especies raras como el Ticodendron incognitum y el Drimis, conocido como canelo de monte. Un fenómeno botánico que define la experiencia de senderismo en la zona es el higuerón estrangulador, un árbol que comienza su vida como una epífita y termina envolviendo a su anfitrión hasta que éste se descompone, dejando una estructura de raíces hueca por la que los senderistas pueden incluso trepar o mirar hacia el dosel. Este ecosistema no solo protege la flora, sino que es el hogar de una fauna excepcional, incluyendo el Anolis fortunensis, una lagartija endémica de la región descrita en 1993, y la rana opaga arbórea, cuyas manchas amarillas sobre fondo negro son un símbolo de la biodiversidad de los bosques nubosos. Los colibríes son una presencia constante, visitando los bebederos del hostal, mientras que los coatíes, monos aulladores y el esquivo gato de agua habitan los márgenes de los ríos y quebradas que alimentan el embalse. El sistema de senderos en Hornito ofrece rutas que son tanto un desafío físico como un viaje de descubrimiento. El circuito que conduce a la antena de comunicaciones abandonada es quizás el más emblemático para aquellos que buscan vistas panorámicas incomparables. Este sendero, que asciende por terrenos rocosos y a menudo lodosos debido a la humedad del bosque nuboso, toma aproximadamente 45 minutos de subida extenuante.
Al llegar a la base de la antena, los caminantes son recompensados con una vista del volcán Barú, el punto más alto de Panamá, y la inmensidad de la divisoria continental donde las nubes suelen rodar sobre las cimas de los cerros en un espectáculo visual constante. A lo largo de esta ruta, es común observar orquídeas silvestres de los géneros Sobralia y Helianthus, que florecen bajo la sombra de los árboles cargados de bromelias y musgos. Además de la antena, los visitantes pueden explorar el sendero del árbol gigante, donde se encuentra un higuerón hueco de proporciones monumentales que permite una conexión literal con el interior de la selva. Para añadir una capa de misterio, el hostal organiza búsquedas del tesoro inspiradas en Indiana Jones y Sherlock Holmes, donde los huéspedes deben descifrar pistas basadas en una novela local para encontrar secretos ocultos en el bosque, integrando la narrativa literaria con la exploración física. La hidrología de la región es otro pilar fundamental, con el río Chiriquí como protagonista absoluto. Este río, que recorre 75 kilómetros desde el Valle de la Sierpe hasta el Pacífico, ha sido intervenido para la producción eléctrica pero aún conserva rincones de gran belleza natural. Cerca de Hornito, el río Estí crea formaciones rocosas impresionantes conocidas como los Cangilones de Hualaca, un cañón de piedra caliza donde las aguas transparentes invitan al baño. Dentro de la reserva, rutas como la de la Cascada Celestino ofrecen una experiencia más cruda. Esta caída de agua de 30 metros se encuentra al final de un cañón tan profundo y estrecho que la luz solar solo llega a su base durante el mediodía. La caminata para llegar requiere nadar a través de secciones del río y escalar lechos de arroyos llenos de rocas, personificando el espíritu de aventura de la zona. El abandono también ha dejado su marca en el paisaje, como se observa en las ruinas del antiguo Hotel Atawa, donde las piscinas vacías, los hornos de piedra y las estructuras de madera podrida son ahora devorados lentamente por la selva, sirviendo como testimonio silencioso de los ciclos de auge y caída del turismo convencional en estas tierras altas. La cultura de Hornito está profundamente arraigada en leyendas que vinculan lo sagrado con lo cotidiano. El nombre, Fortuna, tiene su origen en un relato popular sobre una perra del mismo nombre que pertenecía a unas antiguas pobladoras de la zona. Se dice que el animal se perdió durante una cacería en la montaña y que los lugareños empezaron a referirse al sitio como el lugar donde se perdió la fortuna, nombre que eventualmente bautizó al cerro y a la represa. El folclore chiricano también habla de la tacona, una figura femenina que seduce a los hombres en los caminos nocturnos, y de los antiguos indígenas doraces, quienes fueron los habitantes originarios de estas tierras antes de la llegada de los españoles y cuyas historias de resistencia aún resuenan en las comunidades vecinas de Dolega y Hualaca. La devoción religiosa se manifiesta en la figura de la Virgen de los Ángeles, patrona de Hualaca, y en las romerías hacia el Cristo de Alange en las tierras bajas, creando un puente cultural entre la montaña y el llano. La gestión del territorio hoy enfrenta desafíos críticos relacionados con la erosión del suelo y la fragilidad geológica, agravada por la construcción de infraestructuras como la carretera a Rambala. La empresa Enel utiliza drones y monitoreo satelital para mitigar la sedimentación del embalse, un proceso natural intensificado por la pluviosidad extrema que podría amenazar la vida útil de la central. Mientras tanto, The Lost and Found Hostel continúa operando como una de las pocas parcelas con título de propiedad legal dentro de la reserva, asumiendo un rol de liderazgo en la promoción de un turismo que valora el estar perdido como una forma de reencuentro con la esencia biológica del planeta. La interconectividad de este ecosistema, donde cada megavatio generado depende de la salud de los bosques que capturan el agua, convierte a Hornito en un símbolo de la sostenibilidad del siglo XXI, donde la tecnología de punta y la selva más pura deben encontrar un equilibrio perpetuo. En términos de accesibilidad, el viajero debe estar preparado para una experiencia rústica. La falta de cajeros automáticos en las cercanías, el más cercano se encuentra en Hualaca, y la necesidad de llevar calzado de senderismo robusto son recordatorios de que Hornito no es un destino de consumo masivo, sino de inmersión profunda. El uso de tecnología como Starlink ha permitido que el hostal mantenga una conexión digital en medio de la nada, facilitando la llegada de nómadas digitales que encuentran en el murmullo del río y el canto del tinamú serrano el entorno ideal para la creatividad. El legado de Hornito, por tanto, se construye día a día entre la bruma que corona sus cerros, las turbinas que zumban bajo tierra y los pasos de quienes recorren sus senderos buscando la antena abandonada o el abrazo de un árbol gigante. La preservación de este corredor biológico no es solo una necesidad local, sino un imperativo global, dado que Fortuna actúa como un pulmón crítico que almacena millones de toneladas de carbono, protegiendo al mismo tiempo un patrimonio genético de incalculable valor para la humanidad.